Como les dije, aquí está Judith Rosenthal. Judith es israelí, judía dirían algunos, Judith, aunque es latinoamericana, ella se metió a judía, a israelí después de ser latinoamericana. ¿Dónde naciste, Judith? Nací en La Paz, Bolivia. Boliviana, ya ustedes ven, de La Paz, nada más y nada menos, para que no pueda negar, pero desde luego, muy pequeña te fuiste a tu país, a Israel. Sí, exactamente. Claro que sí, y allá en Israel, pues bueno, ha estado Judith, y es aquí una representante, por lo tanto, de la Embajada y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, pero sobre todo una educadora, porque Judith es educadora y se ha interesado por los temas de la educación, concretamente educación para un desarrollo o para el desarrollo sostenible o sustentable, como le llaman, ¿verdad, Judith? De esas cosas vamos a hablar porque ella es la especialista. No voy a leer el currículum de Judith porque no podríamos hacer el programa. Tendríamos que dedicarnos a leer su currículum. Así que de eso hablaremos en otra ocasión. Ella va a hablar de desarrollo y de un curso que está actualmente desarrollando de varios días con educadores dominicanos. De eso hablamos con Judith Casilla para nosotros. Judith, cuéntanos. Gracias. ¿Qué hace una educadora, una experta en innovación para la educación en la República Dominicana? ¿Me permites primero explicar de cómo es que llegamos o lo quieres? Claro que sí, claro que sí. Yo represento a lo que es la Agencia de Cooperación de Israel, que es la agencia la cual comparte o compartimos nuestra experiencia, la buena y la mala. Con países en vías de desarrollo. Sí, porque hay gente que se cree que la mala no hay que compartirla. No, más bien esa es la que hay que compartir para después aprender de no hacerlo. Claro, exactamente. Y eso lo estamos haciendo ya hace 60 años. Y se hacen diferentes temas y niveles en el tema de agricultura, en el tema de género, en el tema de medicina, en el tema de transporte y en el tema de educación. La agencia es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y más bien nosotros tenemos 3 centros en los cuales invitamos y la gente llega, profesionales llegan a cursos en Israel, cursos que se dan por 20 días. La gente tiene que costear su pasaje, pero todo lo demás es a cuenta del Estado de Israel, porque nuestra idea de siendo una agencia de cooperación, a diferencia de otras, y siendo un país chiquito, no tenemos tanto dinero como para estar dando para proyectos, pero desde un comienzo Mashav se crea con lo que es, con lo que se dice en inglés capacity building, que es más bien la capacitación del recurso humano. Como tú sabes, y me imagino, Israel no tiene recursos naturales. Justamente viniendo aquí con el taxista que me preguntaba, ¿tienen petróleo en Israel? Y yo, no tenemos agua en Israel, no tenemos nada. Y más bien lo que tenemos es casi un desierto. Y más bien lo que tenemos es el recurso humano, y si nosotros no vamos a invertir en el recurso humano, no estaríamos donde estamos. Entonces, es compartir eso, compartir el poder de capacitar y de verdaderamente darle lo máximo que se le puede al ser humano, que es el recurso principal de un país, lo mismo que en cualquier otro. Claro que sí. Entonces, estas actividades de lo que es Mashav, fuera que se hacen en Israel, también se hacen en los países, diferentes países en vías de desarrollo. Y entre ellos son diferentes proyectos que son más grandes, pero también es traer a profesionales de Israel en diferentes temas para que también compartan con un número más grande de gente o de profesionales en el país específico. A esta razón llego por primera vez a República Dominicana, dentro de mis 25 años de trabajo en Mashav, y hemos llegado a razón de que nos invita un ex becario, que es el
embajador José Santana, no sé si es que lo conoces, que es el director que ahorita se me olvidaron las siglas del centro, es Educación para la Ciencia y Tecnología. Así, el INTEC. Sí, no me acuerdo exactamente las siglas. Y él pide a la embajada que por favor quisiera que se dé un curso para capacitar docentes o actualizar a los docentes en lo que es verdaderamente lo que está pasando hoy en día en el globo, ¿no? Desde el mundo. Esos cambios de paradigmas pedagógicos y educativos que se están dando a nivel mundial, viendo dónde está la escuela, qué es la escuela, por qué la escuela. ¿Necesitamos escuela? No necesitamos escuela. Y junto con esto introducir lo que es una innovación educativa, un emprendimiento educativo y en contacto con lo que es hoy en día ese paradigma educativo pedagógico que se llama Educación para el Desarrollo Sustentable. ¿Estás ahora entonces en trabajo con qué cantidad de profesores? En estos y momentos estamos dando un curso para 52 personas que están... Profesores. Hay de todo, docentes, educadores, digamos, yo prefiero llamarlos educadores. Muy bien. Educadores, digamos, algunos son docentes de aula, algunos son directores de escuela, algunos son docentes de docentes, hay algunos Serán que son... multiplicadores. Y esa es la idea. Nuestro trabajo es to train the trainers. Exacto, entrenar a los entrenadores. Exactamente, entonces si es que digamos estas personas terminando este capítulo o 10 días de capacitación, se espera de ellos crear diferentes actualizaciones y diferentes proyectos para verdaderamente ampliar la capacitación de aquellos que puedan seguir haciendo el trabajo. Hay un apoyo también del Ministerio de Educación de aquí, de República Dominicana, y tal vez en algún momento esto lograría ser un proyecto a largo plazo entre Israel, Mashab y República Dominicana, no sabemos, claro. Está en manos de vuestro país. Claro. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Okay. ¿Cuáles son los conocimientos, las destrezas que Mashab, que ustedes nos quieren traspasar? Concretamente, Judith Rosenthal. En este caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas, a nivel global otra vez, tiene como idea que el desarrollo sustentable es ecología. Y muchos no tienen presente que de verdad hay una situación en la cual, más allá de la ecología, esto ya desde los años 70, se está hablando de un trío, que son 3 círculos, 3 esferas que se juntan, la parte económica, la parte social y parte ecológica. Y en los últimos 4 años, 5 años, se ha vuelto a introducir en estos círculos de desarrollo sustentable lo que es el círculo de la cultura. La globalización ha hecho de las suyas, para bien, para mal. Claro. En algunos casos las identidades han ido borrándose, cosa que no tendría que haber pasado. Se han ido construyendo nuevas identidades también. Sí, pero también se han ido perdiendo aquellas que mantienen a los pueblos, que mantienen su cultura, que mantienen... Entonces, a eso estamos tratando de recrear de nuevo todo eso y de llevar y demostrar que el trabajo de una educación es con la cabeza, con el corazón y con las manos. Y en lo posible dejar un poco de lado la cabeza, sino que volver a introducir lo que es el ser humano, ¿no? La educación holística. Y por intermedio de estas diferentes, digamos, líneas, diferentes pedagogías que existen y que pueden volver a existir, renovarlas o crearlas de nuevo, o crear nuevas, esa es la idea. Entonces, es traer la noción de lo que es la innovación. La innovación puede ser o innovar algo existente para que sea mejor o usarlo de diferente manera. Exacto. O crear algo nuevo. Y en eso está el mundo, en eso está. Entonces, como llevar de la educación para el desarrollo sustentable más como una pedagogía, que es como una gran umbrella, un paraguas,
que cubre un montón de temas educativos, pedagogías, ¿cómo se dice? ¿Cómo se hacen las cosas? Ay, se me olvidó la palabra. El know-how. El know-how, sí, conocimiento. Todo eso que ya existe, pero tratar de renovarlo y ver cómo lo hacemos para crear otra visión de la educación. Hoy en día, no sé hasta cuánto estás al tanto, pero una de las grandes discusiones que hay es, necesitamos escuela. Uh-huh. Y si la necesitamos, ¿cómo la queremos? Necesitamos escuela. Necesitamos escuela, creo yo, pero tenemos que verla de diferente manera, mucho más democrática, mucho menos amarrada o aferrada a las currículas y a las burocracias, hacerla más liberal, hacerla más democrática y con más sentimiento. ¿Y de qué manera se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Creando un diálogo entre los docentes, entre los docentes y los alumnos y los padres, creando un diálogo abierto y no estar aferrados tanto a cuál va a ser la nota de. Tomar en cuenta que la trigonometría no me va a ayudar cuando cruzo la calle o cuando voy a buscar un trabajo. Lo que me va a ayudar es mi inteligencia emocional o mi inteligencia espiritual. Y eso es lo que me va a ayudar más. Y hoy en día hasta PISA... que eso quiere decir que no necesite la trigonometría. Eso no digo, pero la pregunta es cómo la aprendes. Si es que la aprendes como un tema que después nunca más lo vas a ver, o como algo que está in the whole, que es parte de todo. En la totalidad. Okay, uno de los grandes pedagogos del mundo, John Dewey, en su momento dijo que él escribió en 1936 el primer libro de la democratización en la escuela y casi lo cuelgan más o menos. Sí. Lo veían como un bicho raro, ¿no? Y él dice algo bien interesante, él dice, la escuela no es la preparación para la vida, es la vida en sí. Y esa es la esencia, es vivir la vida de todos los días dentro de la escuela. Y no estar separado, ahora voy a estudiar inglés. Hacer de la vida una escuela y hacer de la escuela la vida. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, puedo estar aprendiendo inglés mientras aprendo historia y matemáticas y demás. Hacerlo todo más holístico, no tan puntual. Ahora aprendo inglés y no sé nada más. Después a la tarde voy a estudiar matemáticas. No, hacer todo mucho más integrado, mucho más integral. Y no olvidándonos que la persona que está al frente, o ese ítem que está al frente nuestro es una persona, un ser humano, el ciudadano. Y con todo eso, lo que se está dando en estos momentos, a cambio grande, los exámenes de PISA, de la OECD, ¿cómo se dice? OECD, la OECD, sí, la Organización para el Desarrollo Ya, eso Económico. dice también en castellano. Sí. Es más bien un cambio muy grande. Han estado creando ahora nuevos parámetros de medición. Y ya no va a ser cuánto sabes de matemática, sino cuán consciente estás de lo que pasa en tu país vecino o cuán consciente estás de la persona que está al lado tuyo. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el entendimiento de cuáles son las problemáticas globales y demás? ¿Cómo puede Judith Rosenthal entonces abordar un complejo tan importante de problemas como ese, de temas más bien, de temas tan actuales además en 10 días? Bueno, primero de todo, con 50 y tantos educadores, porque etcétera. La actividad que se hace es la misma actividad que queremos tener o quisiéramos que se tenga en el aula, muy activa. Nosotros no nos sentamos a hablar y a decir, a ver, no estamos en filas, es todo movimiento continuo, todo el tiempo. Las actividades son amplias, y el trabajo lo hacen ellos. No estás en una exposición para nada, tradicional, no. Un Tú maestro llegas, que está te invito a que vengas hoy día, por ejemplo, si es que tienes tiempo después del programa. Hoy día, por ejemplo, va a ser todo un día de una investigación hacia adentro.
Sí. Okay, ¿qué siento? ¿Por qué siento? ¿Cómo siento? Diferentes actividades, las cuales, a ver, te cuento, espero que los del grupo no están viendo la televisión, así Sí, no sí, se van a claro. descubrir lo que vamos a hacer. Por ejemplo, una actividad que vamos a hacer hoy día es sacar a la gente afuera. Estamos dando el curso en la Universidad UNFA, creo. En la UNFU. Sí, en a la Pedro UNFA, Enrique perdón. Sureño. Sí. Y ahí vamos a hacer, estamos haciendo, entonces yo los voy a mandar a que traigan, que se elijan 10 piedritas. 10 Estas piedrecitas. 10 piedrecitas de tamaño más o menos mediano, no muy grande, no muy chico. Van a tener que volver en completo silencio, se dice así, y van a tener que hacer una estatua, equilibrio de las piedras, cada uno por sí solo. Vamos a ver qué sentiste en ese proceso, cuáles son frustrado, éxito, alegría, te llevó atrás, te trajo hacia adelante. Después van a tener que hacerlo en grupo. La primera parte es en completo silencio, la segunda pueden compartir un poquito para hacer que de todas las piedritas que todos trajeron, hacer algo más grande. Un ejercicio así, por ejemplo, le da al docente herramientas de disciplina, de silencio, de acercamiento, de pensamiento y de una forma diferente a pensar cuando hago las cosas. De interacción en claro. algún momento. Y de ahí puedo decir, ok, digamos que soy docente de matemáticas, yo soy muy mala para las matemáticas, pero ese es otro problema. Digamos, agarrar, ¿qué puedo hacer yo con esas piedras? Puedo estudiar física, química, geología, historia, geografía. No tengo que estar separando las materias. Solamente con ese ejercicio puedo hacer 20,000 cosas. Entonces el proceso que ellos hacen es el proceso que ellos tendrían que hacer en la sala de clases, y después se les pregunta, ok, ¿qué puedes enseñar con esto? ¿Cómo puedes introducir qué con esto? Y que ellos mismos después crean la actividad como ellos quieran. Entonces es darles herramientas diferentes. Yo no estoy parada ahí dando clase, bueno, hay que hablar, bla, bla, bla. Bueno, hasta yo misma me aburriría de mí misma. Entonces es mucha actividad del grupo, y así darles la herramienta de cómo tendrían que trabajar. Así es como damos nosotros los cursos. Junto conmigo está el señor Eddie Lazar, que es un colega profesional, que también es educador. En este caso, los dos somos mediadores también, y también coaches en nuestra preparación. Entonces es más bien ampliar ese mundo del docente que muchas veces se queda ahí cerradito, y darle la herramienta de lo que se está esperando de él hoy en día en el mundo entero, que sea una educación más humana, más abierta. Y sí, una de las preguntas que les hemos hecho es, a ver, te hago la pregunta a ti, a los que están aquí presentes, ¿cuál es la distancia más larga que hace el ser humano en su vida? La más larga. Ajá. Vaya usted a ver. Depende del viaje que haga, ¿no? Depende del viaje que haga. A ver, ¿tú Sí, te imaginas cuál podría ser la distancia más larga? Y depende también de aquella llamemos distancia. Porque distancia puede ser el tiempo de vida que tenga Estás la persona. demasiado filósofo. Es demasiado filosofía. La distancia más larga que hace el ser humano en su vida es de aquí a aquí. Esos 30 centímetros del cerebro al corazón. Al revés. Y que no siempre llegamos a esto. Bien. Y si el docente, la idea es diríamos de la razón a la emoción. De la razón o del conocimiento, no siempre es la razón, es más el conocimiento a la emoción. Y no siempre lo logramos hacer, y eso es lo que tenemos que hacer. Y más en el mundo en que estamos viviendo, que es un mundo tecnológico completamente, de las modernas tecnologías, obviamente, con la extensión de mano que tenemos, que se llama whatever. Sí, lo que sea. Ok, lo que sea, de la marca que sea, que no podemos estar sin eso, de volver a socializar, de mirarnos los ojos a los ojos, de entablar una conversación y no estar aferrados a ese tema, ¿no? Entonces,
tenemos que humanizar de nuevo a nuestra humanidad. Tú mencionabas ahorita a John Dewey, que dejó todo un método incluso importantísimo y una impronta importantísima en la educación. Pero ya antes de Dewey, incluso gente como Eugenio María de Hostos había hablado, no lo conoces probablemente, pero había hablado de la necesidad de educar a los seres humanos a partir de las emociones. Claro. Porque no hay conocimiento que llegue, que valga la pena si no llega a través de la educación de las emociones, decía él. Pero hoy mismo, por ejemplo, estaba viendo a un educador español, Francisco Mora Teruel, que acaba de publicar precisamente un texto sobre esto. Está en internet, lo vi hablar en una conferencia sobre esto, ¿no? De la necesidad de ir más del conocimiento a la emoción, es decir, cómo hemos recuperado, cómo hemos tenido que volver a John Dewey, a volver a Hostos y volver a toda aquella gente, ¿no?, que ha trabajado estos temas, y hemos tenido que regresar ahora. ¿A qué se debe ese regreso? ¿Qué hemos descubierto, Judith? Que somos seres humanos ante todos. Y yo creo que es un poco también esa situación a la cual estamos enfrentando, y que nos están hablando de la inteligencia artificial, de aquello que los niños de ahora que están en primer grado no van a tener las mismas profesiones que hemos tenido nosotros en generaciones y generaciones, profesiones que van a ir desapareciendo, que ya están desapareciendo, que las va a hacer un robot o una inteligencia artificial. Yo creo que ahí es que nos despertamos esperen, ¿dónde estamos? Hay un famoso escritor israelí que se llama Yuval Harari, escribió 2 libros sobre lo que es la historia de la humanidad y la historia del futuro. Es un futurista muy interesante. Su libro se llama Homo Deus, en castellano. Y él dice, hasta ahorita fuimos los Homo sapiens. Pronto vamos a ser Homo Deus, desde el punto de vista que, sí, pero Dios desde el punto de vista de que nosotros, ¿qué es lo que nos va a alinear? ¿Ok? Desde el punto de vista de la data y demás tecnológica. Y eso yo creo que está trayendo a la gente a que despertar ese ser humano. Otra cosa es muy importante, es que tenemos que tener en cuenta de que el proceso que hizo hace 12 años, 14 años, Harvard Gardner, que habla de las múltiples inteligencias. Eso de que tal vez, y otra vez me tomo yo como ejemplo, muy mala en matemáticas, y enseguida te marcaban, no sabes matemáticas, no sirves, no eres buen alumno, no eres buena alumna. Y de pronto descubrir que cada uno de nosotros tiene diferentes inteligencias y diferentes fuertes. Entonces, a eso también a despertar todo el tema de la evaluación y dejar la evaluación, el número. Entonces, no sé si estás, si sabes un poco de eso, me imagino tal vez que sí. Hasta hace un tiempo medíamos el IQ, el coeficiente de inteligencia. Después nació hace unos años atrás, gracias a Dios, el tema de que alguien descubrió que podemos medir también la inteligencia emocional. Sí. Y ahora se está hablando ya en los últimos 10 años y han logrado encontrar de las formas de medición, porque si no, no sería académico, el tema de la inteligencia espiritual. Entonces yo creo que sí, que el ser humano está en una corrida de volver a encontrarnos a pesar de las extensiones tecnológicas que tenemos. Y eso es lo que hay que llevar a la escuela. Una curiosidad, una inquietud me surge a partir de todo esto, ¿no? ¿Cómo conecta todas estas concepciones que estás hablando, etcétera, con el concepto de desarrollo sostenible o sustentable? ¿Cómo conecto una cosa con la otra? ¿Dónde es que se encuentran? ¿Dónde nos encontramos? Es lo que te decía antes. Son esas 3 esferas que son importantes. Y más tomando en cuenta hoy en día todo el tema de las SDGs, de los objetivos del milenio, de los nuevos objetivos del 2030. Objetivos de desarrollo del milenio. Exactamente. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, de todo lo que es el desarrollo sustentable. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué te sostiene a ti todos los días? Claro. Te sostiene tal vez la comida, te sostiene una entrada económica, pero lo que verdaderamente te sostiene es tu familia,
tu cultura, tu cultura, tus sentimientos y demás. Y no los puedes separar. Y no es solamente si has sabido limpiar el agua de plásticos o has sabido reciclar o reusar. No es solamente la parte ecológica, sino que es ese encuentro de los 17 objetivos en un whole. en una totalidad. Y entonces hablar de la sustentabilidad de manera en que sea algo que de verdadera es algo que se crea durante el tiempo y no que va cambiando. A ver, no sé si tenemos tiempo, pero darte poco tiempo, pero un ejemplo. Pero lo aprovechamos. Un ejemplo, digamos, si ustedes aquí, ¿ok? En el no sé cómo, ¿Sí? en la televisión, el canal 4, deciden que no hay más vasos de plástico y no hay más vasos de cartón. ¿Sabes lo gran cosa que has hecho? Ahora, entonces tú dices, bueno, pues estás diciendo que no es sustentabilidad, no es solamente eso, es cierto, porque sustentabilidad es tener este vaso, que es de cerámica, que le has dado la opción a una persona a que la manufacture según su cultura, según su diseño, le estás dando una entrada que va a ser sostenible a lo largo del tiempo y no estar tirando o tirándolo a la basura las cosas. Es más bien eso, es tomar en cuenta que los SDGs o los Objetivos del Milenio para el Desarrollo es ver otra vez al ser humano como algo integral y no algo desechable. Así es. Y otra vez, no es solamente ecología, no es solamente un arbolito más o el agua limpia, sino que para que tenga yo el agua limpia tengo que tener una conciencia social de comunidad y de tener también lo que sería una conciencia económica. Y para darte otro ejemplo más, hicimos un ejercicio ahora en el curso, les di a leer que se busquen cuál es la etiqueta de cada uno en su ropa. Agarraron la etiqueta, tuvieron que descubrir dónde se producía esa ropa. Ahora, el que inventa la ropa está en Estados Unidos, pero se produce en Bangladesh. Y de pronto descubrimos que los que están haciendo esta blusa o la tuya son niños que están en situación de esclavitud, que no hay derechos humanos, que hay una explotación. ¿Para qué? Para que tú la puedas comprar con $1 menos. Pero que yo gane, si soy la dueña de la marca, 20 millones más. Entonces, es mucho más allá de simplemente la sustentabilidad, es más allá de la ecología y de lo que es muy importante mantener lo que es la buena vida o la saludable vida de la madre tierra, que en Latinoamérica, en Sudamérica, perdón, es la Pachamama, o en Grecia es la Gaia. Y si no nos vamos a empezar a despertar a lo que está pasando alrededor nuestro, y lo podemos hacer con los niños, en la educación. Así es. Desde ahí es que hay que construir la nueva sociedad, el nuevo mundo que necesitamos. Exactamente. Bueno, se nos agotó el tiempo. Estos temas son largos y sí, son hondos, son profundos. Pero Judith ha tenido la virtud de entregárnoslos con todo lo largo que son y todo lo hondos que son en apenas unos minutos. Y te lo agradecemos. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir. Y más te lo van a agradecer esos 50 y tantos dominicanos y dominicanas que están ahí contigo recibiendo. La idea es que lo agradezcan los niños de porque República ellos van a tener Dominicana. la oportunidad de traspasar ahora esos conocimientos, de traspasar estas emociones, traspasarlas, que es lo importante, y multiplicarlas, y por esa razón también es muy bueno, porque significa que Judith podrá estar aquí otra vez dentro de poco tiempo. Gracias. Compartiendo con nosotros todo este saber que nos llega a través de la Embajada de Israel en la República Dominicana, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la República Dominicana, y de este intercambio tan interesante
que siempre deja todo el beneficio del mundo a los pueblos. Es el acercarnos, es el compartir los unos con los otros. Con los otros. Así que gracias a la doctora Gracias Judith. a ustedes. Aquí hay un currículum, yo no quise leerlo porque, verdad, Judith es más que un currículum, somos mucho más que un currículum, ¿verdad, Judith? Así que les agradezco su charla y su conversación sobre educación para el desarrollo sustentable sostenible, que es tan importante hoy. Así que gracias de nuevo a Judith y gracias a ustedes que están con nosotros siempre ahí compartiendo estas conversaciones interesantísimas. No se muevan porque tenemos muchísimo más contenido aquí en el canal 4RD. No se muevan de ahí.